Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, vamos a cambiar de tema y en este momento vamos a dialogar con el doctor Santiago Guerrero, biólogo e investigador de la Universidad UTE. Doctor, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo a propósito de la pandemia del COVID-19 en nuestro país y principalmente en la capital de la República. Las autoridades hablan de un crecimiento sostenido de contagios en Quito. Y bueno, el posible colapso del sistema de salud. ¿Cómo ve usted esta perspectiva que se ha dicho tendrá su mayor fuerza, su mayor auge a principios de la primera semana del mes de septiembre? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, es algo preocupante lo que estamos viviendo, ¿no? Los casos están aumentando, hay una escasez de pruebas también. Y lo más importante que está pasando, pues, es el hecho de que en la ciudad los hospitales están colapsados, entonces es una situación complicada la que vive actualmente nuestro país y nuestra ciudad aquí. ¿Cómo entender el comportamiento ya dentro de la parte técnica médica, el comportamiento del virus? ¿Era previsible esta situación de crecimiento de contagios, principalmente en la capital de la República? Porque, bueno, también hay una situación compleja en otras ciudades como la ciudad de Cuenca, pero específicamente en Quito, ¿era previsible? Bueno, muchos indicadores nos han demostrado que justamente iba a haber picos y tal vez estamos hablando de esta segunda, ¿no? Entonces, a pesar de también, las investigaciones también muestran que la inmunidad más o menos va a durar unos tres meses, las investigaciones que tenemos. Entonces, es muy improbable que se alcance una inmunidad de rebaño, como se decía. Entonces, sí era algo previsible. Hay investigaciones del municipio de Quito en torno a los contagios y a la influencia de las personas denominadas asintomáticas. Se dice que de la muestra que se realizó en Quito, el 85% de estas personas que están contagiadas son asintomáticas. ¿Qué nos hace ver esto? ¿Qué precedente crea a futuro para la ciudad de Quito? A ver, justamente la estadística a nivel epidemiológico de esta enfermedad nos demuestra que la mayoría de personas son asintomáticas. Entonces, los datos que usted menciona en este estudio, pues es lo que se esperaba, que la mayoría de personas sean asintomáticas. Y eso es bastante grave porque es bien difícil rastrear este tipo de personas y es muy probable, pues obviamente, que ellos sigan contagiando la enfermedad. Entonces, hay que buscar estrategias para más o menos entender, justamente con este estudio, a nivel nacional, cuántas personas asintomáticas infectadas con el virus hay. Generalmente, ¿cuál es el comportamiento de un virus? Porque hay quienes manifiestan que, si bien es cierto, en este momento se está buscando una vacuna para el coronavirus, pero, insisto, hay quienes consideran que el virus podría desaparecer incluso antes de que se tenga una vacuna. ¿Es posible esto? ¿Hay antecedentes con otros virus? A ver, evolutivamente los virus siempre han estado en la humanidad, entonces es muy improbable que desaparezcan. Más bien es más probable que en otro punto haya otra infección de otro animal al humano, eso es probable. Entonces, con respecto a las vacunas que usted mencionaba, justamente ahora mismo hay algunas que están en fase 3 y pues se espera que a principios del próximo año se empiece a hacer una distribución global, más o menos los 3 primeros meses. Bueno, se hablaba en este momento se entiende que ya fue lanzada, si cabe el término, esta vacuna rusa por el propio presidente Putin, pero ha tenido varios cuestionamientos por un lado, por otro lado hay escepticismo en torno a su efectividad.
Y bueno, hay gente que pondera el tema de una vacuna. ¿Cuán efectiva es una vacuna de este tipo que no ha cumplido, se dice, con todos los parámetros que se tienen que cumplir en cuanto a plazos y en cuanto a muestras? Sí, justamente con respecto a la vacuna rusa que se anunció ayer, eh, para mí es un anuncio apresurado porque es una vacuna que simplemente ha pasado la fase 1 y la fase 2. No hay publicaciones científicas que demuestren los efectos. La única publicación, digamos, que se acerca a lo académico es una página web en donde ellos explican que los ensayos en fase 1 y 2 terminaron más o menos el 1 de agosto, se usaron 38 participantes. Y el día de hoy va a empezar la fase 3 con 2.000 participantes. Si nosotros comparamos, por ejemplo, con la vacuna esta de Oxford, en la fase 1 y 2 se utilizaron 543 participantes y en la fase 3 se piensa hacer el estudio con más de 30.000 personas. Entonces, ustedes pueden ver las diferencias. El anuncio fue apresurado, no hay datos científicos, no se sabe nada sobre su efectividad de esta vacuna rusa. Si comparamos con las que están, digamos, en el mismo nivel, tal vez más avanzadas, que es las de Oxford, estas sí se sabe su efectividad, entonces son bastante efectivas en ese sentido, pero la vacuna rusa, a mi parecer, el anuncio fue bastante apresurado y académicamente se podría decir que es poco ético. Es decir, el elaborar una vacuna, el descubrir una vacuna, implica determinado periodo de tiempo. No se puede adelantar a estos protocolos, a estos periodos de tiempo establecidos. Eso es lo que está sucediendo con la vacuna rusa. Sí, justamente hay fases que se deben ir superando, digamos. La primera fase es ver si la vacuna no causa ningún efecto adverso en las personas. Y posteriormente lo que se intenta ver es si generamos inmunidad ante la vacuna. Y las siguientes fases es a mayor escala y en un periodo de tiempo más largo. Ahora hay que entender que los efectos a largo plazo todavía no los podemos estudiar, pero viendo cómo el virus puede causar incluso problemas cardíacos, es posible que en un futuro estas vacunas puedan causar efectos adversos, tal vez uno en 40.000 personas o uno en 500.000 personas, pero esas cosas no sabemos. Entonces, anunciar que existe una vacuna que ya que es buena para utilizar es bastante irresponsable en realidad. Entonces hay que hacer el estudio de manera rigurosa para que esto se dé de la mejor manera y toda la población pueda tener una inmunidad estable frente a este nuevo virus. Todo esto ha creado expectativas precisamente por la situación que estamos viviendo en torno a tener ya una vacuna. ¿Cuándo, en el mejor de los casos, se podría tener ya una vacuna efectiva y bueno, dispuesta para ser utilizada? Podríamos hablar que a mediados del próximo año, porque hay quienes dicen que en octubre del próximo año recién podría estar la vacuna disponible. ¿Es tanto así? Bueno, lo que se piensa es la respuesta es no se sabe, porque primero hay que esperar a que se acaben los ensayos clínicos y las fases. Pero lo que se piensa es que más o menos el próximo año, el primer trimestre del próximo año, ya estaría lista una vacuna en donde se estaría distribuyendo a nivel mundial, al menos a las personas de alto riesgo, médicos y personal hospitalario, y posteriormente al resto de la población. En Ecuador tenemos que tener en cuenta que nosotros necesitaríamos también poder ver cómo funciona esa vacuna en nosotros, porque a nivel, digamos, étnico nosotros somos muy diferentes a las poblaciones en donde se ha desarrollado la vacuna, que es una población mayoritariamente caucásica. Entonces eso también es importante ver en nuestro país qué pasa, qué efectos tienen las vacunas cuando llega acá. Por eso era bastante importante, y lo dijimos desde un principio en la pandemia, que Ecuador debería participar en los ensayos clínicos. Y hasta el momento desconozco si alguna médico ecuatoriano o alguna población ecuatoriana esté participando en un ensayo clínico internacional.
Gracias al doctor Santiago Guerrero, biólogo e investigador de la Universidad UTE. Gracias por habernos acompañado con este importante tema. Vamos a pasar en este momento con Javier. Tiene más información a propósito de la situación del expresidente de la República. Adelante, Javier.